¿Cuántos de nosotros vivimos para placer al Señor? Aleluya. Ese fue el mensaje de la semana pasada. El mensaje de la semana pasada nos llevó a cómo Jesucristo mismo pasó por lo que pasó para placer al Señor, por obediencia al Padre. Él pagó el precio que pagó. Sabía lo que iba a sufrir, sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a morir. Más sin embargo, dijo, sí, yo voy. Amén. En el libro de Juan, el capítulo 8, Jesús liberadamente describe la naturaleza y los propósitos del diablo. Y sabemos todos que el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Amén. Pero Dios nos ha dado un poder en el espíritu para destruir las obras ¿de quién? Del diablo. Y las obras del diablo no son más que destruir la creación de Dios, el propósito de Dios. Y nosotros como cristianos, como llenos del Espíritu de Dios, debemos de entender que para ejercer ese poder también necesitamos morir. Pero morir a la carne, a los deseos de la carne, a lo que la carne, en lo que la carne se enaltece. Entonces, no que Dios quiera matarnos, pero quiere que muramos a la carne, al mundo, que nos alejemos del mundo para poder ejercer el poder divino del Dios Santo. Amén. Aleluya. El enemigo siempre viene a destruir y a quitarle, a matar la fe que Dios ha puesto depositado en nosotros. Pero el Señor también nos da ese poder. Si pasamos a Revelaciones o Apocalipsis, Apocalipsis, amén. Capítulo 20. Y el versículo, vamos a empezar en el versículo 9. Vamos a empezar en el capítulo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, aquí, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar.
Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Aleluya. El diablo que los había engañado será arrojado a lo largo del fuego y azufre, donde también habían sido arrojadas las bestias y los falsos profetas. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Debemos de entender que el poder que Dios nos ha dado es un poder sin límites. Ese poder, el único límite que tiene el enemigo para quitárnoslo, el poder de Dios, es cuando nosotros le damos acceso a ese poder. Por eso digo que Dios quiere que muramos en la carne, muramos al mundo, destruir el espíritu del mundo que viene y nos ataca en nuestros hogares. En el versículo 43 de Juan 8:43, vamos a ver lo que dice aquí con Juan. Juan 8:43. En el 43 dice, y está escrito en rojo, porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyo deseo quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. Desde el principio, el enemigo es un asesino. Desde el principio, el enemigo tiene un pleito con el Espíritu de Dios, con las obras de Dios. Amén. Verso 44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Debemos de entender que el propósito del enemigo es mentir principalmente al cristiano, porque él se ha levantado en contra del cristiano, en contra del Hijo de Dios y la hija de Dios. Entonces debemos de entender que Dios nos ha dado ese poder de poner al diablo ¿dónde? Bajo nuestros pies, porque es un mentiroso y desde el principio él es un asesino, y lo único que viene a hacer el diablo es culpar a los hijos de Dios, apuntarlos con el dedo y decirle a Dios, mira lo que tu hijo, mira lo que tu hija están haciendo. Ese es el propósito del diablo. Pero nosotros, como ya hemos muerto a la carne, debemos de no inclinarnos al brazo del hombre, sino al Espíritu de Dios. Amén. Porque el Espíritu de Dios nos da poder santo. Dice en el versículo, es asesino y no mantiene en él en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de mentira y sin embargo, a mí me lo dijo la verdad. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable del pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que dice, lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Necesitamos nosotros arrepentirnos genuinamente, entrar en ese espíritu de arrepentimiento para poder ejercer el poder de Dios. No podemos ser tibios, no podemos ser medio caliente a un lado o medio frío al otro lado. O somos fríos o somos calientes, pero no podemos ser tibios nosotros. No podemos inclinarnos a un lado o al otro, necesitamos inclinarnos a lo que la palabra nos dice. Aleluya. Y la palabra nos liberará. Amén. Dice la palabra que la verdad nos libera. Yo recuerdo cuando mi hija estaba no en casa y era un dolor en mi corazón tener que decirle, no puedes estar aquí en las condiciones que estás. Y no lo van a creer, hermanos, pero miren, yo cerraba la puerta, pasaba a la cocina, me daba vuelta, iba a buscarla y ya no la encontraba. Salía en el carro a dar vueltas a las calles, atrás en los callejones, en los botes de la basura y no la encontraba. Y era un clamor, un llanto, hermanos. Un llanto en mi espíritu. Hasta que el Señor me trajo palabra personal. Me dijo, yo no estoy tratando con tu hija, ni con tu esposa, ni con tu familia. Dije yo, Señor, entonces ¿qué? Me arrodillé y dije, ¿qué está pasando? Dice, yo estoy tratando contigo. Y el Señor empezó a hacer, esto es antes de la iglesia, ¿verdad? Antes de la iglesia, antes de esto que está pasando. Dios estaba preparando mi corazón, hermanos. Dios estaba preparándome a mí para que yo pudiera hablar lo que dice la palabra. Para que pudiera ser honesto, sincero, y yo pagué el precio. Me imagino cómo Dios, Padre, se sintió cuando entregó a su hijo a que sufriera. Yo sé que Dios no usó a mi hija para que yo me cambiara, pero me dijo, Señor, yo quiero tu corazón, quiero que tu entendimiento, quiero que te salgas del mundo, quiero que entres en este lugar donde yo quiero que estés. Y fue un clamor en mi espíritu, en mi corazón, decir, Señor, aquí estoy. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Primera de Pedro 5:8. Y voy a cerrar con esto.
5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. Resístanlo. Manteniéndose firmes en la fe, no en la carne, ni en uno al otro, en la fe. En la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Así como yo pasé por esta situación, Arturo está pasando por una situación. Pastor Jerry está pasando por una situación. Hermano Salvador con su esposa está pasando por una situación. Pero hermanos, les voy a decir una cosa. Hay que pararnos en la fe que Dios nos ha dado para vencer al enemigo.